lo que Dios, o sea, en su carácter, ¿Dios todo lo puede realmente? ¿O Dios está incapacitado a hacer algunas cosas? Tenemos unas frases como el ángel, primero cuando dijo a Abraham, y Dios mismo se lo dijo, ¿hay algo imposible para Dios? Y en ese momento, cuando escuchamos esa frase, se nos viene y se nos mete a nosotros de una manera muy bonita, y decimos, no, para Dios todo es posible. Pero cuando yo hago la pregunta, si es que Dios realmente puede hacer todo, nosotros podríamos tener dos respuestas. Una ligera, decir si Dios todo lo puede, basado en eso que escuchamos, de lo que se le dijo a María y lo que se le dijo a Abraham, que para Dios todo es posible. Pero ¿cómo lo entendemos? Porque si nosotros analizamos, Dios, que es todopoderoso, no lo puede hacer todo. O sea, no puede hacer todo. Y esa es una de las cosas que nosotros vamos a aprender de este domingo en 8 en Vainilla, en Atenas. Es una clase fuerte, la que llevo para allá, fuerte. Cualquiera dice, bueno, pues está apenas comenzando con esa iglesia ahí, tienen poquito tiempo y ya les lleva un semejante chuletón, ¿verdad? Para estudiar y van a ver que sí, que así va a ser. Pero también yo confío en Dios de que si lo puso en mi corazón para esta iglesia y para el grupo de personas que están recién comenzando en estos discipulados, como lo hacemos nosotros, es porque Dios tiene algo de fondo que nosotros no entendemos. Pero ante la pregunta, si Dios todo lo puede, la respuesta corta sería, sí, no hay nada imposible para Dios. Pero Dios no puede hacer todo. El Todopoderoso no puede hacer todo. Eso se llama la paradoja de la omnipotencia. ¿Cómo, pastor? ¿Quiere decir que hay una paradoja de la omnipotencia? Sí, hay una paradoja de la omnipotencia. Y de hecho, esto es lo que vamos a ir haciendo un cuerpo para entender lo que Dios no puede hacer y lo que Dios puede hacer. Cuando yo entiendo lo que Dios no puede hacer y lo pongo de frente con lo que Dios puede hacer, me doy cuenta de la seguridad de la salvación, y de eso se trata el libro de Hebreos. Que nos enseña a nosotros que la salvación, una vez que el Señor nos sella con el Espíritu Santo, no se puede perder. Es imposible que se pierda. Y es imposible que se pierda aún si Dios quisiera que se perdiera. ¿Cómo? ¿Qué es eso? No entiendo, pastor, lo que me está diciendo. Vea, vamos a irnos antes de volver a leer, solo para dejar eso sembrado. Es que deseo dejar eso sembrado para que ustedes tengan una expectativa al estudio que vamos a hacer allá en la Iglesia Bíblica Renacer. Vamos al capítulo 6 del libro de Hebreos. No lo voy a poner en la pantalla, lo voy a leer aquí y nos vamos a ir al verso 17. Y dice así, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Que lo vamos a estudiar allá en Renacer, solamente que se los estoy dejando a ustedes acá. Que Dios quiere mostrar la abundancia de la promesa. Quiere mostrarlo de una forma en la cual nosotros entendamos que estamos seguros en Cristo y estamos seguros de la salvación una vez que Él nos sella. Y ni siquiera nosotros mismos podemos estropear ese plan de Dios. Ahí fue donde Él, en su inmutabilidad, o sea, Él no puede cambiar. Entonces hay algo que Dios no puede hacer. Ya estamos viendo algo aquí. Él no puede cambiar. Él es todopoderoso, pero Él no puede cambiar. Porque no puede cambiar su esencia, su naturaleza. Él es Dios. Para que por dos cosas inmutables, o sea, dos cosas que no cambian dentro de su naturaleza, en las cuales es imposible que Dios mienta, o sea, Dios no puede mentir. Dios no puede cambiar, Dios no puede mentir. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Eso es lo que les voy a dejar ahí, para cuando lo veamos dentro de 15 días, de este domingo que viene, en 8.
¿Dios puede todo? No. ¿Qué no puede Dios? No puede mentir, ni puede cambiar. Como Dios no puede mentir y Dios no puede cambiar, y Él es todopoderoso y todo lo puede hacer, nosotros no podemos perder la salvación una vez que Dios nos ha sellado. Esa es la inmutabilidad del consejo. Y para yo entender la inmutabilidad del consejo, necesito entender el carácter de Dios. Y para entender el carácter de Dios y a Dios mismo, necesito el libro de Hebreos. Por eso lo estamos estudiando. ¿Qué veníamos leyendo? Veníamos leyendo en el verso 1, creo que al 4 fue que quedamos, y leemos esto. No olviden lo que acabo de presentar como base, porque esto nos va a servir este lunes, nos va a servir el otro lunes, y cuando vaya a la Iglesia Bíblica Renacer, ustedes van a agarrar esa pieza de posta que Dios va a llevarles a nuestros hermanos allá, y la van a juntar con esto. Si Dios lo permite, tenemos vida y si queda bien la grabación. Entonces, la paradoja de la omnipotencia de Dios, o sea, Dios todo lo puede. La paradoja se siente en que Dios no todo lo puede. O sea, Dios todo lo puede, pero Dios no todo lo puede. ¿Dónde se centra la paradoja? O sea, ¿dónde hace que esto sea tan raro de entender? El que todo lo puede, no puede hacer todo. Ahí queda. Yo sé que ahorita muchos pueden estar haciéndole números y diciendo, pero ¿qué está diciendo el pastor? Ahora sí que el pastor se volvió loco. Pero no, mis hermanos, eso es lo que nos lleva a nosotros a entender. Cuando entendamos eso, vamos a entender lo que mucha gente no ha entendido y dice que usted puede perder la salvación. Y el Señor dice muy claro, de los que me diste, ninguno se perdió. Porque se fundamenta, se sienta en esa paradoja. Él puede salvar, pero una vez que Él salva, Él no va a condenar una vez que ha salvado. Porque Él lo prometió. Él dijo que hemos sido sellados con el Espíritu Santo para salvación. No para ira, sino para ser salvados del día de la ira. Tanto es así que ni nosotros mismos podemos apartarnos del amor de Dios. No de que nosotros no lo amemos, sino de que Él nos ame a nosotros. Hay cosas que son difíciles de entender si no nos centramos en un libro de sacerdocio como el libro de Hebreos. En la clase pasada, creo, en la antepasada, yo dije algo que cuando lo vi en el audio, tal vez algunos no lo comprendieron, pero entonces deseo poner un poquito más de argumento a lo que dije. Yo dije que para amar a Dios no necesitábamos que Jesús viniera a morir en la cruz. No sé si ustedes le prestaron atención a eso que yo expuse en ese momento. Inició al principio de la clase pasada o la antepasada. Para amar a Dios no es necesario que Jesús hubiera muerto. O sea, para amar a Dios le hubiésemos amado aun cuando nuestro Señor no hubiera muerto. Y se los puedo poner muy sencillo sin tener que sacar muchos versos. Solamente pregúntese, ¿amaba Moisés a Dios? ¿Amaba Daniel a Dios? ¿Amaba Oseas a Dios? ¿Amaba María a Dios? O sea, lo que quiero ver es que todas las personas que están descritas como hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento hasta que el Señor murió y resucitó, estas personas amaban a Dios. Se equivocaban como usted y yo, pero le amaban. Que un hombre como Daniel prefirió ir al foso de los leones por amor a Dios. Sadrach, Mesach y Abed-Negro decidieron ser quemados en el horno y Dios los protegió por amor a Dios. Entonces, para amar a Dios no es necesario que Jesús hubiera muerto y hubiera resucitado, pero para salvarnos, para poder salir del estado de condenación, tanto ellos que le amaban como nosotros que le amábamos, sí era necesario que Jesús muriera y resucitara. ¿Dónde aprendemos eso? En este libro de sacerdocio. Porque nosotros podemos decir muchas cosas muy evangélicas, con un lenguaje muy evangélico, pero si no lo soportamos bíblicamente, solo estamos haciendo
un lenguaje repetido de muchas personas que no entienden realmente lo que significa el texto bíblico. Hace un rato me compartió Giovanni un mensaje que compartí yo acerca de la salvación, del evangelio, cómo se evangeliza, de Michel Sugelén. Muy bueno, por cierto, para que lo escuchen. Y él hablaba acerca de la forma en que nosotros hablamos, como evangélicos, como cristianos. O sea, tenemos un lenguaje ahí muy particular de nosotros y a veces los creyentes, los no creyentes no van a entender ni qué estamos diciendo y no lo van a entender de todos modos. Pero a veces no lo entienden, pero ni la misma gente de la iglesia porque nos rodeamos de un lenguaje muy, yo diría que hasta psicodélico dentro del cristianismo, pero no bíblico. Por eso es que el Señor dice que la vida eterna es conocer al Padre y conocer al Hijo, conocimiento, intimidad, relación. Porque si no hay relación, si no hay intimidad, nosotros lo único que vamos a tener es en el intelecto un poco de información sin tener conocimiento real de él. De ahí viene el libro de los Hebreos, basado en todo lo que venimos aprendiendo. Entonces, ante la pregunta, ¿hay para Dios algo imposible? Sí, sí lo hay. Pero pastor, usted está mintiendo porque el texto dice que no hay para Dios nada imposible, pero sí lo hay porque Dios no puede mentir, ya lo acabamos de leer, y Dios no puede cambiar. Entonces necesitamos los argumentos bíblicos para poder darle peso a lo que estamos diciendo, no decir por decir, porque entonces ahí es donde una persona solamente se voltea de nosotros y le dice, usted no es cierto lo que usted está diciendo, Dios no puede hacer muchas cosas, Dios no es todopoderoso. Y en el momento que le dice a usted, Dios no puede mentir, entonces le dice, ahora explíqueme eso. Si no tenemos los argumentos bíblicos para poder defender de una manera sana, de una manera verdadera, con entendimiento, dirigidos por el Espíritu Santo, nosotros nos vamos a volver o vamos a hacer el ridículo más que todo. Y Dios dice que nosotros tenemos que hacer una sana defensa de la palabra. Sana defensa implica no pelear, pero cuando habla de sana defensa es en entendimiento, en conocimiento de lo que estamos diciendo. Por eso, mis hermanos, discipularse no es agarrar y una persona en competencia que lea la Biblia en todo un año o 2 veces en un año y diga, yo he leído la Biblia, en 3 años he leído la Biblia 5 veces. Sí, pero ¿la entendió? ¿O la leyó como leyó un periódico todos los días? La Nación todos los días, si le llega. Así lee la Biblia. Porque eso no es entendimiento, es simplemente leer. Todo lo que estoy diciendo, mis hermanos, es porque estamos entrando dentro de una fase muy importante en todos nuestros estudios que hemos venido teniendo en todo este tiempo, en todo el tiempo, los que recién han entrado, los que entraron en pandemia, los que hayan entrado hace unos meses, los que entraron hace años, todos estamos entrando en una fase importantísima que se llama el sacerdocio de Cristo. Y si yo no entiendo el sacerdocio de Cristo, no voy a entender todas estas cosas que estoy poniendo sobre la mesa. Por eso él empezó diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por medio de los profetas, habiendo hablado. ¿Por medio de quién? Por medio de los padres, o sea, los ancestros, hablando de Abraham, de Isaac y Jacob, y los profetas, Dios ya habló. No es que Dios va a hablar, es que Dios habló, ahí está el documento, ahí están los argumentos. Después dicen, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Debo de entender quién es el Hijo, cuál es la función que hace el Hijo. Incluso debo entender si el Hijo fue criado o fue engendrado y cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Porque la palabra de Dios dice que el Hijo, refiriéndose a Jesús, fue engendrado, más no criado. Y vienen personas de la doctrina, de ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, que lo que hacen es decir que él no es divino, que él no es Dios porque fue engendrado. Entonces, que al ser engendrado, él tuvo principio, y como tuvo principio, no es eterno y por lo tanto no es Dios.
Pero resulta que esa palabra que el Hijo fue engendrado tiene tantísima importancia y tanto poder para demostrar que Él es eterno, que si no logro sacarlo del texto de la Biblia para poder alimentarme de eso y entender que lo que se significa y lo que está hablando cuando dice que fue engendrado, no creado, está hablando de su eternidad. Porque lo creado tiene principio. O sea, lo creado no existió antes, lo engendrado sí existe antes. ¿Dónde existe? En la semilla que el Padre depositó. Ahí existe. Cuando alguien es engendrado es que viene de otra persona, que es fecundado de otra persona. O sea, para que un hijo nazca necesita un espermatozoide y un óvulo. O sea, viene de algo. O sea, tiene una preexistencia en el óvulo y en el espermatozoide. Pero resulta que esta semillita que se le puso a María, la puso el Espíritu Santo. Entonces conecta al Hijo engendrado con Dios eterno. Por lo tanto, lo hace eterno. Porque lo que depositó fue la semilla, no para que Él estuviera y existiera por primera vez como lo que fue creado, sino para que tuviera cuerpo, el Logos que no tenía cuerpo, el Dios que no tenía cuerpo que tuviera cuerpo. En cambio, lo creado no. Lo creado viene de la nada, como los ángeles, como la tierra, como el ser humano antes de que se trasladara esa semillita de hombre a hombre durante todas las generaciones. El hombre fue hecho de la nada. Bueno, más que de la nada, se tomó del barro, se unió en el barro y se le dio aliento de vida al hombre. Pero ese aliento de vida que se le dio al hombre es eterno, porque viene de Dios. Bueno, mis hermanos, por eso es que dice que en los postreros días ha hablado por el Hijo, en quien constituyó heredero, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Asimismo hizo el universo. No me voy a devolver a explicar todo esto porque es de la clase primera, o de las primeras dos clases. Solamente lo que quiero es poner el contexto para empezar a leer hoy. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y en quien se sustentan todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí nos conecta a nosotros, a su preexistencia. Formó, hizo, creó. Ese que nació de María estaba antes de la fundación del mundo, y lo que recibió en la semilla cuando fue engendrado fue el poder utilizar un cuerpo, como usted y como yo. Hecho, dice, superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Hasta ahí llegamos. Ahí fue lo que estudiamos para llegar al verso 5. Espero haber puesto y planteado todo un esquema, toda una plataforma en la cual vamos a conversar. Casi 30 minutos para esto, ¿verdad? Y dice el verso 5, porque no se desconecten de todo lo que venimos hablando, no se desconecten de todo lo que hemos estudiado, porque este por qué lo que hace es conectarnos a lo que estudiamos desde el verso 1 hasta el verso 4, y de todo lo que la teología paulina nos ha enseñado a nosotros durante todo este tiempo. Porque, y pregunta, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Es la pregunta que está haciendo el escritor. ¿A quién le dijo esto? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él será mi hijo. Por eso tenía que poner este fundamento. Porque él es engendrado porque es copia, es sustancia, es esencia del Padre. Y si es esencia del Padre, que es eterno, el Logos, que es el mismo que vino a tomar cuerpo en la segunda persona del Hijo,
para poder habitar entre nosotros, ese tenía que aprender muchas cosas como ser humano, no como Dios, sino como ser humano. Entre eso la obediencia. Porque dice la palabra de Dios que Jesucristo vino a aprender obediencia siendo Dios. Porque él en los cielos daba órdenes, pero no tenía que obedecer a nadie. En la tierra tuvo que venir a obedecer. Aunque él sabía de obediencia, aunque él demanda obediencia, lo que quiere decir es que él vino a practicar la obediencia. Eso es lo que lo perfeccionó, a poner en práctica la obediencia. Pero para eso necesitaba o debía ser engendrado, debía ser puesto en un cuerpo humano, para que en igualdad de condiciones que nosotros, no en santidad, por supuesto, porque él es inmutable, él es intachable, él es santo, él es perfecto, pero en igualdad de condiciones en cuanto al cuerpo que come, que tiene hambre, que sangra, que tiene frío, que tiene necesidades, él pudiera experimentar lo que nosotros experimentamos y nosotros podamos tener la certeza de que él experimentó todas esas cosas. Y eso pues lo que Hebreos capítulo 5 nos enseña a nosotros, que nos podemos acercar a Dios, a un sumo sacerdote que nos entiende en todo porque él mismo experimentó todo pero sin pecado. Cuando dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo. Cuando estudiamos esto, y lo vamos a ver dentro de un ratito, aquí hay una mención de dos documentos del Antiguo Testamento. De hecho, la teología paulina, toda la teología paulina en un 90% está basada en los salmos. Ya lo habíamos estudiado en una oportunidad. Todo lo que está en las diferentes cartas de Pablo está contenido o soportado en los salmos. Jesús cuando predica, mayormente él usa los salmos, usa todos los libros del Antiguo Testamento, pero mayormente usa los salmos. Y cuando él está diciendo esto, él está usando los salmos, en este caso el Salmo 2:7, y está usando 2 Samuel 7:14. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré padre y él será para mi hijo. Está mencionando el Salmo capítulo 2, verso 7. Y le está llamando heredero. ¿Heredero de qué? Si él es dueño de todo. Si él es dueño de todo, ¿por qué él tiene que heredar algo? Pregúntese usted, si Jesús es Dios, si Jesús vino a la tierra como Dios, ¿por qué él tiene que heredar algo? ¿Cuál es la razón de que él tenga que heredar algo que le pertenece? Porque en el momento que Adán cayó, en el momento que Adán pecó, Adán entregó voluntariamente la herencia al enemigo. O sea, lo que Adán tenía junto con Eva en el Edén, donde ellos iban a ser coadministradores del Edén, él lo entregó de manera voluntaria. Pero no solo estoy hablando de la parte material, sino que voy a hablar de una parte más importante, que es la voluntad. La entregó de manera, valga la redundancia, de manera voluntaria a Satanás. Porque lo que se dice y se habla del libre albedrío, que el hombre fue hecho con libre albedrío, no es verdad. Como no sabemos usar las palabras de que Dios es todopoderoso, pero Dios no puede hacer unas cosas como no mentir y no cambiar el libre albedrío, tenemos que explicarlo también. El libre albedrío significa libre caída. Libre caída significa que una vez que el hombre tomó el libre albedrío, lo tomó, él lo tomó. No nació con eso, él lo cogió. Una vez que él toma eso, una vez que él decide, por eso él va a decir siempre por lo malo. Génesis capítulo 6 le dice Dios a Noé que el hombre está de continuo al mal. No hay forma de que el hombre coja por el bien. Tanto es así que dice que el hombre no busca a Dios. O sea, no hay quien busque a Dios ni a uno. Es necesario que Dios haga una obra en el hombre para poder rescatarlo de donde está muerto en delitos y pecados y escoge por el mal. Entonces, donde usted me oye decir eso, usted me pregunta, ¿pero los ángeles?
se tomaron también. Los que cayeron se tomaron una libertad que Dios no les había dado. Escuchen lo que estoy diciendo y lo subraya. Se tomaron una libertad que Dios no les había dado. Porque Dios los hizo con voluntad para adorarlo y para obedecerle, con la fuerza de voluntad. Y si usted me dice a mí que entonces Dios los hizo y creó al hombre y a los ángeles, y nos vamos a enfocar en el hombre porque es lo que nos va a enseñar Hebreos de ustedes y de mí, acerca de por qué el Señor tuvo que morir. Ya lo expliqué al principio, los que entraron recientes, que escuchen el audio desde el principio. Todos los del Antiguo Testamento, esos hombres de fe, esas mujeres de fe, murieron por amar a Dios. De hecho, hay un testimonio en el capítulo 11 de Hebreos que habla de esos hombres de fe y esas mujeres de fe, pero no podían accesar al Padre hasta que Jesucristo no muriera y resucitara. Porque la única forma de accesar al Padre es hasta que Jesús cumpliera con la justicia, con la satisfacción de justicia, la demanda de justicia de Dios. Si no, entonces todos irían para el infierno también, igual que nosotros. Por muy buenas obras que hiciéramos, porque de ahí es que la palabra de Dios dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, mis hermanos, en cuanto al libre albedrío, viene siendo lo mismo. Hay que saber explicarlo, hay que tener un buen argumento bíblico y cuando hablamos de un argumento bíblico no es nuestro argumento, sino el de Dios. Eso es redarguir. Redarguir es regresar al argumento. El Señor lo dijo de esta manera. No era así al principio. Las palabras del Señor Jesús fueron estas. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto. Y estas personas estaban haciendo buenas cosas, pero no las estaban haciendo bien. Porque nosotros podemos cumplir con toda la ley, que eso fue lo que pasó. La ley no es que no se podía cumplir. De hecho, le dijo al joven rico, le dice, ¿qué debo de hacer? Dice, para entrar al reino de Dios o cielos. Dice, entonces le dice, cumplir los mandamientos. Dice, todos los he cumplido desde niño. Pero resulta que no estaba completo y entonces él le dice a él, está cerca del reino de los cielos, aunque haya cumplido todo. Vende todas las cosas, dásela a los pobres y él se fue muy triste porque tenía muchas pertenencias. Porque Doris, no se trata de lo que hacemos nosotros, no se trata de porque lo amamos, no se trata de lo bueno que somos, no se trata de que seamos impecables, que no mintamos, que cumplamos toda la ley. De hecho, René dio una prédica excelente este sábado. Se trata de que Él nos amó a nosotros. Por eso es que nosotros venimos y reaccionamos en amor hacia Él, porque Él nos amó a nosotros. Él se entregó por nosotros primero. Y se entregó para dar un sello. Pero Pablo dice que si Jesucristo no hubiera resucitado, van a señalar nuestra fe porque no podríamos accesar al Padre, no podríamos accesar al cielo, quedaríamos condenados porque no hay una satisfacción de justicia completa. Y al no haber satisfacción de justicia, la deuda no está pagada, la deuda se mantendría. Entonces, podemos amar, podemos hacer lo bueno, podemos hacer buenas obras, podemos orar, podemos predicar, podemos discipularnos, que si no Jesús no muere y resucita para que nosotros muramos en él, resucitemos, nosotros no tendríamos acceso al cielo. No sé si me estoy explicando con eso, Doris, porque a eso es a lo que yo voy a llegar del libre albedrío. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tenía el hombre entonces en el Edén? Voluntad. Y eso fue lo que entregó él en el Edén, la voluntad. Cuando a Eva le dice el enemigo, le dice la serpiente, ¿sabe Dios que no morirán? Ahí le está mintiendo. Porque sí iban a morir. No estaba hablando de físicamente porque Adán vivió 1000 años más. Estaba hablando de espiritualmente. Iba a haber una separación que lo separaba de Dios y el hombre no podía accesar a Dios a menos que haya un sacrificio. De ahí que puso 2 querubines para que no entraran a la presencia de Dios el hombre hasta que no pasara por la redención, que es a través de la sangre de Cristo, pero no queda ahí, porque si Jesús hubiera muerto y no resucita, estaríamos condenados. Estaríamos condenados porque era necesario que resucitara el sacerdote, que es lo que vamos a aprender durante todo este tiempo para que nosotros resucitemos con el sacerdote. Es el puente que nos une a Dios. Cristo. Sin Cristo no es posible. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice él. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, él es el camino, él es el sendero, él es la garantía. Entonces viene Adán y toma el fruto y su esposa,
y automáticamente le dan la voluntad a Dios, a Satanás, de lo que Dios había dicho. Y escuche, por favor, ¿por qué les digo que el hombre nació con voluntad y se tomó el libre albedrío? Y así como han venido corrigiendo muchos teólogos el error del libre albedrío, en algún momento Dios les va a traer luz en esa área también. Como lo de la salvación, que no se acepta a Cristo, es el Señor el que nos acepta a nosotros. Como lo que compartimos hace un rato que me pasó Giovanni de su Belén. Así de esa misma manera, mis hermanos, vamos a entender y van a entender y van a explicar correctamente esto, porque cuando Dios hizo al hombre, le dijo, de esto puede tomar, de esto no. ¿Hay libertad de escoger ahí? No hay libertad de escoger. Ahí le está diciendo, esto lo pone con gracia delante de mí, esto lo pone en condena. Porque si el hombre hubiera podido hacer lo que le diera la gana, hubiera tomado el fruto y Dios no le hubiera hecho nada. Pero ya Dios lo tenía advertido. Ciertamente morirás. Listo, no puede hacer lo que quiere. Está limitado. Entonces, voluntariamente, él escuchó a Satanás. Ella escuchó a Satanás, le entregaron la voluntad y el hombre ya no tenía la voluntad de acercarse a Dios, sino que por la naturaleza caída empieza a caminar al lado contrario, que es lo que le dice Dios a Noé. Donde le dice, el hombre está de continuo al mal y no voy a luchar con el hombre más de 120 años. Lo que está hablando, que lo vamos a ver más adelante, es que Dios tiene un límite. La gracia tiene un límite. El llamado tiene un límite. El llamado al arrepentimiento tiene un límite. Llega el momento que Dios dice, ya no más. Cuando Jesús viene y Jesús está en el Getsemaní, que está sudando sangre, que sabe a lo que viene, Jesús viene y le retorna a Dios lo que Adán entregó voluntariamente al enemigo. Si es posible, dice el Señor, que pase de mí esta copa, o sea, le está diciendo, ¿hay alguna posibilidad de que esto no tenga yo que pasarlo? Él sabía que tenía que pasarlo, pero para que usted y yo sepamos que era la única forma. Moisés podía haber dejado la ley, Abraham pudo haber sido un excelente hombre, todos los profetas pueden haberse entregado, que ninguno de ellos, ninguno, hombre o mujer, ninguno, nos daba a nosotros el acceso al Padre. Si es posible que pase a mí esta copa, ¿cuál fue la respuesta de Dios dentro del silencio? No es posible. Tienes que pasar por eso. De hecho, le dejó a los discípulos allá a una distancia de un tiro de piedra, le dijo, oren y velen, y se durmieron. Porque no pueden hacer eso. Ellos no tenían la capacidad, la posibilidad. Entonces, cuando el Señor llega la tercera vez que dice, si es posible que pase de mí esta copa, dice, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí revertió lo que Adán había hecho. Adán le entregó la voluntad al enemigo y Jesús la toma y se la da a Dios. Dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ahí nos accesa a nosotros, ahí nos hace coherederos. Porque por esa acción, por esa obediencia, él va a la cruz, muere y después resucita y él le es dada toda potestad sobre los cielos, sobre la tierra y debajo de la tierra. Y Adán lo que tenía era potestad solo lo que estaba en la tierra. No tenía potestad en los cielos ni debajo de la tierra. Adán solamente era gobernador, era administrador de lo que estaba en la tierra, del huerto. Jesús, que es el segundo Adán, él muere y resucita y él tiene la potestad sobre todo lo creado, absolutamente todo lo creado. Entonces él es el heredero. Él toma lo que Adán entregó y a él le es dado. Esa es la potestad, tómela. Y lo hace heredero. Y lo llama hijo. Y lo llama engendrado. Mencionando el Salmo 2, verso 7 y mencionando también segunda de Samuel 7:14 como profecía. Dice segunda de Samuel 7:14, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo.
¿A quién se está refiriendo él? Se está refiriendo en la persona de David, como figura, se está refiriendo a Jesús. Y escucha lo que dice, donde se va a crear una especie como de lucha mental, porque dice, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Cuando dice, y si hiciere mal, automáticamente muchas personas dicen, no, este no puede ser Jesús porque Jesús no pecó. Pero resulta que no se entiende en el contexto teológico correcto, porque Jesús fue castigado por todos los pecados de nosotros, de la humanidad. Entonces él hizo mal, no él, nosotros. Pero la factura se le fue puesta a él en su espalda, en sus hombros, y él murió por los castigos. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. O sea, los hombres crucificaron a Dios. Apagaron la luz porque amaban más las tinieblas que la luz, aunque él vino a llamarlos al arrepentimiento, pero era parte del plan de Dios. Pero si él es llevado a la cruz, si él es puesto en la cruz, si él es asesinado por hombres, a diferencia de Adán, que fue expulsado del Edén, a diferencia de Adán, que él no tuvo esa provisión en ese momento, sino que fue una provisión proyectada a futuro hasta que el Señor Jesucristo viniera, muriera, resucitara y tomara toda potestad sobre todo. Y a diferencia de Saúl, que es por el cual le está hablando justamente Samuel, que estaba siendo desechado, dice, a diferencia de ellos, este que iba para la cruz tenía una promesa diferente. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Pero mi misericordia no se apartará delante de él. ¿Qué está diciendo? Él va a ir a la cruz, él va a morir siendo culpable. ¿Cómo siendo culpable si es inocente? Bueno, es que eso es el milagro. El milagro está que él siendo inocente llevó la culpa suya y mía. Y cuando yo digo que no necesitaba el Señor Jesucristo haber venido a morir para amarlo, es porque antes de nosotros, antes de ese momento, antes de la cruz, habían personas que lo amaban a Dios. Pero aun que lo amaran, aun que hicieran todo perfecto, aun que obedecieran los mandamientos a cabalidad sin fallar ni uno solo, no podían salvarse. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a ese al que está hablando, para que todo el que en él cree, está hablando de la obra, está hablando de Filipenses capítulo 2, que Dios estando en su posición en el trono, no escatimó ser como Dios, sino que renunció a sí mismo para venir a morir una muerte en cruz, hacerse hombre y morir una muerte en cruz. Por esa razón, Dios lo puso sobre lo sumo, por la obediencia, y hoy toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Porque la misericordia no se apartó de Él como se apartó de Saúl. A Saúl le quitó el trono, a Jesucristo no le quita el trono porque las culpas que estaban sobre sus hombros no eran de Él, aunque fue hallado culpable. Pero no era su culpa, eso se llama redención. Engendrado, no creado. Génesis 5, 3 al 4 dice, Adán engendró a Set. Porque en este caso engendrar lleva a la idea de procrear a través de una mujer, y eso fue lo que hizo el Espíritu Santo en María. Pero el comienzo, el principio de nuestro Señor no está ahí. Él es el Logos, Él es el Verbo. Él no tiene principio de días ni fin de días, Hebreos 7:13, cuando vamos a hablar del sacerdocio de Melquisedec. Es llamado Padre Eterno en Isaías 9:6. O sea, de la misma esencia, de la misma sustancia del Padre. Porque lo único que refiere la frase engendrado o no creado es su preexistencia. Y otra vez dice el verso 6. Déjeme ver que... Y otra vez dice el verso 6.
Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, cuando dice otra vez, nos está conectando a que ya hubo una primera vez. O sea, cuando hay una primera vez, significa que ya Dios estaba en el mundo, había creado, se paseaba por aquí, por la tierra, hablaba con Adán, Adán pasaba buen rato con él, Dios estaba aquí. Por eso es que en Juan capítulo 17, cuando el Señor dice, devuélveme la gloria que antes tuve, o sea, ya he cumplido la obra, él iba a morir en la cruz, y dice, devuélveme la gloria que antes tuve, se está hablando de eso que él hacía como Dios, ahora nuevamente lo hace como Dios. Pero escuche cómo lo presenta el escritor de Hebreos, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, al primogénito. ¿Qué es primogénito? La palabra primogénito es primer gen o genos. Está hablando de la descendencia, está hablando del logos, está hablando de la historia familiar. Cuando dice que introduce al primer gen, está hablando que introduce al primero de una generación. Porque el gen es el material genético donde se halla el orden, los cromosomas que determinan los caracteres hereditarios de los seres vivos. En este caso, el carácter hereditario de nuestro Señor Jesucristo lo estableció desde el verso 1, cuando dijo que Él es, en el verso 3, perdón, de este capítulo que estamos estudiando, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, en quien se sustentan todas las cosas con la palabra del poder, de su poder. ¿Qué está diciendo? Él es la sustancia, Él es la esencia, Él es Dios mismo. Por esa razón, porque es Dios engendrado, porque es Dios que tomó prestada la genética, digo prestada la genética del cuerpo de María cuando se le puso la semilla, el cigoto que el Espíritu Santo puso en el vientre de María para que nuestro Señor naciera. Por esa razón, porque Él es el que está en su preexistencia desde antes de que el mundo fuera creado. Que lo que viene a hacer es a cumplir con una obra de justicia para satisfacer la demanda de justicia de Dios Padre, por lo que Adán hizo cuando hizo caer todo el plan que Dios tenía para el hombre. Entonces el Señor viene y recupera esa voluntad, la toma, y el libre albedrío ya no opera en el hombre redimido. Y no opera en el hombre redimido porque el libre albedrío es algo que lleva al hombre de continuo al mal. Eso se lo tomó Adán y dice, esto yo lo cojo. Porque lo codició Eva. Esto yo lo tomo. Entonces el Señor le entrega la voluntad a Dios y le dice que se haga tu voluntad y no la mía. En ese momento somos sellados por el Espíritu Santo a través de la resurrección del Hijo para que sea el Espíritu Santo el que guíe nuestras almas, nuestros corazones, nuestras mentes, y la naturaleza de nosotros cambia. Nacemos de nuevo con un corazón que sabe obedecer. Porque los mandamientos están para ser obedecidos, pero el hombre no los puede obedecer porque la naturaleza del hombre, aun cuando quiera hacer lo bueno, aun cuando la conciencia lo llevara a hacer lo bueno, y lo bueno estoy hablando de la parte material, no puede hacerlo si Dios no lo guía. Entonces el primogénito vino, murió, resucitó para que viniera el Consolador, porque eso fue lo que él dijo, les enviaré al Consolador que los guiará a toda verdad, que les hablará de mí, que nos ayudará a nosotros, nos contristará, nos va a redarguir de pecado, nos va a traer a convencimiento de pecado. Ese Espíritu Santo que mora en nosotros nos sella, porque el primogénito, o sea, el primero de una generación, o sea, está hablando de la constitución del cuerpo de Cristo. El primero nace cuando resucita y nosotros nacemos cuando morimos y resucitamos en él. Cuando hablamos del libre albedrío, tenemos que distinguir entre dos definiciones que se han dado a lo largo de la historia, porque si no, eso puede ser muy confuso. Cuando los reformadores hablaban del libre albedrío, ellos se referían de manera particular a la supuesta capacidad que el hombre tiene de escoger a Dios de manera natural.
O sea, cuando Martín Lutero, Calvino se opusieron a la idea del libre albedrío, a lo que ellos estaban oponiendo era a la supuesta capacidad que hombres como Erasmo de Rotterdam le atribuían a la capacidad natural del hombre de escoger a Dios, y evidentemente por la clara enseñanza de las Escrituras, ellos se opusieron tajantemente a ese concepto del libre albedrío. O sea, el Señor Jesucristo dice claramente que nadie puede venir a Él a menos que el Padre que le envió no le trajera. Si nosotros partimos de la premisa de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, es obvio que el hombre no tiene la capacidad natural de escoger a Dios, a menos que Dios haga una obra de regeneración en su corazón. El problema que tiende a confundir es que unos 100 años más tarde, cuando se escribieron las grandes confesiones como la Confesión de Fe de Westminster, la Confesión Bautista de Londres de 1689, el concepto del libre albedrío con el que ellos estaban funcionando era diferente. Ellos usaban la expresión libre albedrío para referirse a la responsabilidad moral. Por ejemplo, nosotros vemos claramente que la Confesión de Fe de Westminster, que es una confesión eminentemente calvinista, dice claramente que la elección de Dios no anula el libre albedrío del hombre. ¿A qué se referían ellos? A que el hombre sigue siendo un ser con responsabilidad moral. O sea que tenemos que entender que la expresión libre albedrío ha tenido dos connotaciones diferentes a lo largo de la historia. Una es la capacidad natural que el hombre tiene de escoger a Dios. Si la pregunta es, ¿tiene el hombre esa capacidad? ¿Tiene el hombre libre albedrío en ese sentido? Nuestra respuesta es no. El hombre no tiene libre albedrío. El hombre es un esclavo del pecado, y cuando el hombre escoge libremente, siempre va a escoger el pecado. Ahora, si lo que estamos preguntando es si el hombre es un agente responsable, moralmente hablando, si es en ese sentido que estamos usando la expresión libre albedrío, nuestra respuesta es sí, el hombre tiene libre albedrío, porque el hombre no es un títere, el hombre es un ser humano, el hombre tiene voluntad. El problema es que la voluntad del hombre está dañada por causa de la caída. Podemos ilustrarlo de esta manera. Si yo pongo a escoger libremente a un buitre y a una paloma la comida que quiere comer, y pongo delante del buitre alpiste y carroña, y pongo delante de la paloma alpiste y carroña, el buitre libremente va a escoger la carroña. La paloma libremente va a escoger el alpiste, porque es parte de su naturaleza. Para yo hacer que la carroña, que el buitre, escoja el alpiste en vez de la carroña, tengo que palomizar su naturaleza. Yo tendría que cambiar su naturaleza. Y eso es exactamente lo que hace Dios en la regeneración. Él cambia la naturaleza humana, hace una transformación, no que la cambia, es una transformación en la naturaleza humana, de tal manera que yo libremente escojo a Cristo. No fue obligado, fue libremente, pero ya Dios había hecho una obra previa en mí. Cuando eso pasa en nosotros, es porque Él es preexistente y Él es Dios que hace en el cosmos toda una gran operación para que usted y yo y toda la creación pueda ser restablecida, pueda ser redimida, pueda ser regenerada. Por eso le dice a los ángeles, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Por qué Él es digno de adoración? Porque en el Apocalipsis, cuando el ángel cae a los pies de Juan, el ángel le dice, no, levántate, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Pero aquí le dice, adórenle a Él, porque Él es Dios. Porque Él es justamente el único que nos conecta a nosotros con Dios. Eso se llama sacerdocio. En la genética, en la genealogía, es el único que nos lleva a nosotros hasta Dios. Cuando nosotros vemos en Mateo capítulo 1, donde dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, conecta a José hasta Abraham, lo cual lo conecta a una promesa de bendición y a una promesa de reinado, pero no lo conecta a Dios, porque José no era el papá de Jesucristo. José heredaba la misma bendición que hereda la humanidad cuando le dicen a Abraham que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en David lo que recibe es el trono ofrecido a David para gobernar sobre la tierra, para gobernar sobre donde Israel tenía que haber gobernado. Entonces recibe promesa de bendición y promesa de reinado. Pero en la genealogía de María,
Cuando se va al capítulo 3 de Lucas, en el verso 23, y voy a leer unos textos salteados, dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José. Según se creía porque no era hijo de José. Según se creía es porque él no tenía el cigoto de José. Él había sido engendrado por el Espíritu Santo. ¿Por qué Dios hace eso? Porque el hombre y la mujer se componen de dos cromosomas. El hombre se compone de cromosoma XX y la mujer se compone de cromosoma, el hombre se compone de cromosoma XY y la mujer se compone de cromosoma XX. Ahora sí, ya los había cambiado. El cromosoma X no tiene ningún defecto. Cuando digo defecto, me refiero a que el cromosoma X no traslada nada, o sea, es simplemente el óvulo de la mujer es limpio, el óvulo de la mujer no tiene contaminación. Ella tiene contaminación, pero el óvulo no, porque tiene herencia de su padre. Pero el cromosoma Y traslada la herencia genética de la sangre. Ese lo tienen los hombres. El hombre tiene cromosoma X, cromosoma Y, y el cromosoma Y traslada la herencia genética desde Adán, de hombre a hombre, de hombre a hombre, de hombre a hombre, hasta Jesús. Entonces, la contaminación que tenía en su sangre, cuando me refiero a su sangre, es a la herencia de pecado que tenía Adán, se la fue pasando de hombre a hombre, de hombre a hombre. Entonces, cuando el hombre viene y fecunda a una mujer con cromosoma Y, nace un varoncito. Cuando pone el cromosoma X, nace una niña. Pero resulta que si José hubiera puesto el cigoto en María, para que naciera Jesús, hubiera puesto un cromosoma Y que hubiera traído la herencia genética de pecado desde Adán hasta María y hubiera contaminado a Jesús. El Señor lo resuelve fácil. Bueno, no es fácil. Por supuesto que no, es un milagro. Digo fácil para él. Quita de la ecuación a José y pone el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo pone el cigoto, pone la semilla en el vientre de María y no participa José. Entonces en María sí hay una conexión limpia a través del Espíritu Santo porque no está la conexión de Adán, sino que está la conexión a través del óvulo de María, donde es puesto el cigoto o se puesta la semilla del Espíritu Santo. Por eso trasciende en el verso 32 de Lucas 3, Jesús, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, y llega hasta Abraham en el verso 34, pero no se detiene como Mateo, la genealogía de Jesús, sino que continúa a través de los años, más atrás de Abraham, y vemos en el verso 36 donde dice hijo de Cainán, lo puede leer todo, solamente dice unos extractos para llevar a la idea. Hijo de Arfarat, hijo de Sem, hijo de Noé. Y esto es muy importante porque esto lo vamos a ver más adelante. Hijo de Sem, hijo de Noé. Y préstele atención a Sem, mucha atención a Sem. Por eso les cambio los colores para que le presten mucha atención a Sem, porque Sem se va a convertir en un elemento sumamente importante dentro de lo que estamos estudiando dentro de este libro de Hebreos cuando se toque el tema de Melquisedec. Hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, otro sacerdote, en el cual venía la herencia del mandamiento que Dios había establecido y termina diciendo hijo de Adán, hijo de Dios. Porque ahí nos conecta el Edén a nosotros cuando a María delante de Satanás le es ofrecida la simiente que iba a salvar al mundo, o sea, el sacerdote que iba a salvar al mundo, a la humanidad, o por lo menos a los que él en su misericordia escogiera. Por eso María está conectada hasta Adán, mas no así José, porque el óvulo de María es perfecto, el óvulo de las mujeres es perfecto, no tiene contaminación, ellas
no pasan la herencia sanguínea. Es el hombre el que pasa la herencia sanguínea. Por eso es que está mencionando justamente la posición que nuestro Señor toma como primer gen, pero ese primer gen es porque inició lo que fue la genética del cuerpo de Cristo ese día que Él nació. Pero no es un aspecto carnal, no es un aspecto del cuerpo, es un aspecto espiritual. Él muere físicamente en la cruz y Él resucita. Nosotros morimos espiritualmente en arrepentimiento delante del Espíritu Santo y resucitamos en Cristo. Eso hace que nosotros tengamos la nueva genética. Por una razón. Porque aparte del sacerdocio que se tiene que recuperar, ¿cuál es el sacerdocio? El que tenía que ser el puente entre la tierra y el cielo, que era Adán, y se dio eso y se lo dio a Dios, en ese momento lo perdió. El que tenía que ser el puente no lo fue, entonces el Señor toma y le dice que se haga tu voluntad y no la mía. Él retoma ese puente, donde Jacob ve ángeles que suben y ángeles que bajan, es ese puente, el mensaje va y el mensaje viene, la conexión. Sacerdocio significa puente, pasar de un punto al otro o regresar de un punto al otro. Ese puente es yo soy la puerta, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El que se brinca por otro lado, ese es un ladrón y salteador, porque Él es la puerta. Él es la conexión completa, tanto en la parte humana, material, donde Él tiene toda la potestad sobre todo, como en la parte espiritual, que es justamente la restauración de la condición del hombre como enemigo de Dios para que sea amigo de Dios. Por eso es que el Señor, a través del libro de Hebreos, le dice, y se sentó a la diestra para hacernos a nosotros coherederos. Él es el heredero y nosotros los coherederos. ¿Qué es lo que está mencionando él? El Salmo 110. Donde le dice, y Jehová dijo a mi Señor, está escribiendo David, pero escuche que está diciéndole a mi Señor. David está hablando de Jesús, está hablando de nuestro Rey, del Dios Todopoderoso, que se hizo hombre, que se encarnó a través de la Virgen María, que nació como hombre, creció, fue a la cruz, murió y resucitó. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, siéntese aquí, porque la factura la van a tener que pagar. Porque Jehová enviará desde Sión la vara de su poder, domina en medio de tus enemigos. O sea, Dios va a tomar la factura de lo que el hombre hizo con su hijo y no se arrepiente. De ahí que en Hebreos 10, cuando lleguemos allá, dice que si pecaremos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los hombres, sino una horrenda expectación de juicio. Porque quien pisoteare la sangre del hijo, ¿qué piensan ustedes? Que no merece mayor castigo. Pero los hijos de Dios, los que genéticamente hemos nacido, que el Espíritu Santo nos contrista, nos lleva, el Espíritu Santo nos guía, nos habla de toda verdad. El Espíritu Santo nos hace amar a Dios, pero no solo amarlo, sino que haya una respuesta a ese amor con la satisfacción de la justicia, donde Dios da eso por concluido, porque fue Él el que nos amó primero y nos dio a su presencia a través del Espíritu Santo, a través de la obra de Cristo, y nos hizo pueblo. Por eso tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Cuando está hablando en el día de tu poder, está hablando en el día de la ira. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en la hermosa santidad desde el seno de la aurora. O sea, el seno de la aurora es cuando nace, cuando se ve el inicio de la genética, el inicio de un pueblo, la hermosura de la santidad que se viene a través de Cristo. Dice, tienes tú el rocío de tu juventud, y por eso juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y cuando dice, juró Jehová y no se arrepentirá, es lo que, como iniciamos esta conversación, Dios no puede mentir. Y por eso el verso 17 del capítulo 6, con el cual iniciamos este estudio de hoy, que vamos a estar viajando por toda la Biblia y vamos a estar viajando por la carta de Hebreos, dice muy claro,
Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos, usted y yo, más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea, él juró para que por dos cosas inmutables, ¿quién es lo inmutable? ¿Cuáles son las dos cosas inmutables? El Padre y el Hijo. Ellos pactaron delante de Abraham, ellos pactaron delante de Moisés sostener este pacto de salvación, porque ellos no cambian, porque Dios es todopoderoso y a Él todo le es posible, aunque Él no puede hacer todas las cosas. ¿Qué no puede hacer Él? Mentir. Y como no puede mentir, dice, Jehová juró y no se arrepentirá porque no puede mentir. Dios no puede mentir. Él está limitado a mentir porque Él no cambia. ¿Y quién limita a Dios? Dios limita a Dios. Eso lo hace todopoderoso. Él es todopoderoso porque Él se autolimita. Filipenses capítulo 2. Lo pueden buscar conmigo. Para que veamos la limitación, la autolimitación que Él se hace a sí mismo. Porque en el todopoder, Él se limita a vaciarse de poder y no usar ese poder en contra de su propia promesa, porque iría en contra de su carácter. Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, ahí está, en los cielos como Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ser igual significa esencia, sustancia, lo que el libro de Hebreos nos está diciendo. Sino que se despojó, se vació a sí mismo. O sea, se limitó a sí mismo. Se incapacitó a sí mismo de hacer todo lo que pudiera hacer para presentarnos la paradoja de la omnipotencia. Siendo omnipotente, Él se limita a sí mismo de hacer lo que Él le da la gana, lo que Él quisiera hacer. Él se limita porque en su naturaleza, en su amor, en su verdad, la incapacidad de mentir y la incapacidad de cambiar que tiene Él, se limita a sí mismo, tomando forma de siervo semejante a los hombres cuando le dice al Señor que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Podía Jesús abandonar el camino a la cruz en el Getsemaní? Claro que lo podía hacer, si Él hubiera querido. ¿Podía abandonarlo el Señor Jesucristo en el desierto cuando fue tentado por Satanás y le dice, mire, póstrate ante mí, te entregaré todos los reinos que eran de él, de Satanás, porque Adán se los había entregado? Entonces Jesús los toma y se los devuelve a Dios, que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Se los regresa a Dios y entonces por esa razón Dios lo pone sobre lo sumo, le da toda potestad, más que la que tenía Adán, porque dice, yo doy mi vida, nadie me la quita, yo la doy y la vuelvo a tomar. Esa es la autoadministración del poder, donde Él pudiendo hacer lo que quisiera, pudiendo abandonar todo y quedarse como Dios, porque ¿quién le iba a quitar la posición de Dios? Nadie. Pero Él no miente, Él promete y Él cumple, Él jura y se hace sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec. Y hoy no voy a explicar lo de Melquisedec porque no tengo tiempo para eso, pero sí lo voy a explicar en la otra clase. ¿Qué significa el orden de Melquisedec? Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, se limitó, se humilló. Humillarse, como lo decía René en la prédica, solamente el hecho de venir a la tierra ya es una humillación a un Dios santo, perfecto, venir a este mundo lleno de pecados, lleno de contradicciones, pero se hizo obediente hasta la muerte y muerte en cruz. La obediencia es la clave, porque los mandamientos están. Podemos conocerlos, pero si no los obedecemos, de nada sirve. Por esa razón, por eso que estamos hablando ahorita, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Hasta lo sumo es a lo más alto, lo más alto de todo. Le dio sobre
le dio, dice, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre está hablando de autoridad, no solo es decir JSUS, Jesús, no, es la autoridad que él toma. Entender la autoridad que él tiene por encima de todo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esa es potestad. Potestad para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre, porque Jesús hace que regrese todo al principio, regrese todo al Edén. Por esa razón, mis hermanos y mis hermanas, es que dice en el verso 7, ciertamente de los ángeles dice, esto es lo que dice de los ángeles. El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama fuego. O sea, él los hace, él los creó. Y eso es lo que dice de los ángeles, que ese Jesús, que ese sacerdote, que ese que está muriendo, ese que intercedió, él hizo a los ángeles son creados. Él no es creado, él es engendrado. Y a los ministros llama de fuego. Eso es lo que hace. Él mencionando justamente el Salmo 104. Leámoslo. Bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. De Él es el que está hablando. Aunque le está llamando a Jehová, está hablando de la posición que Él tomó en lo sumo. Está hablando de la posición que Él toma como rey, de la posición que Él toma al recuperar lo que es de Dios, que Adán de manera voluntaria se lo entregó a Satanás. De Él está hablando, el que se cubre de luz como vestidura. Cubrirse de luz como vestidura está hablando de santidad. Eso es de lo que se cubre. De limpieza. Aún habiendo llevado los pecados de nosotros, no eran sus pecados, eran nuestros. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, Él cubre todo como un manto. Dice Isaías que cuando lo vio sentado en el trono grande y sublime y veía que todas las faldas cubrían toda la tierra, está hablando de la misericordia de Dios, llamando al arrepentimiento a toda la humanidad, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Cuando dice que el que extiende los cielos como cortina, está hablando de extender justamente la misericordia de Dios por sobre las personas y establecer los aposentos sobre las aguas. Las aguas es juicio, como fue el juicio del diluvio. Cuando Dios establece el castigo, Él dice, yo extiendo los aposentos. Jesús dijo, yo voy al cielo porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Él pone las nubes por carroza y anda sobre las alas del viento, porque el viento, las nubes, significa juicio. Significa lo que pasó justamente en los tiempos de Noé. Y en lugar de caer juicio sobre los que Él salva, dice, Él es el que hace los vientos, sus mensajeros, y las flamas del fuego, sus ministros. Lo que está diciendo es, lo que yo puedo usar como castigo, los estoy usando para salvarlos, para rescatarlos. De ahí que Santiago dice que gozaos y alegrados cuando os halléis en diversas pruebas. Por eso él está mencionando ese Salmo 104. Eso habla de los ángeles, le dice a los ángeles eso. ¿Qué le dice a los ángeles? Le dice, mire ángeles, ustedes fueron espíritus creados y tengo ministros como llama de fuego, los cuales están dando este mensaje de que lo que Dios utiliza como disciplina, como castigo, es amor para atraer a la gente a la cual está él llamando. Y por eso el salmista dice de una manera hermosa, le da una orden al alma y le dice, bendice alma mía a Jehová. ¿Por qué lo tiene que bendecir? Porque está reconociendo quién es el Rey, quién es el Señor. Eso le dice a los ángeles que tiene que hacer, anunciar el mensaje. Pero del Hijo dice esto, tu trono, donde está la posición, oh Dios, por el siglo del siglo. Cuando está diciendo tu trono, oh Dios, le está diciendo al Hijo,
Dios. Le está diciendo que Él es Dios. ¿Quién lo dice? Dios mismo. Está llamando al Hijo como lo que es. Por eso cuando Él está delante de Felipe y Felipe le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice, Felipe, tanto tiempo tengo de estar con ustedes y aún no me has visto. Porque estamos hablando del contexto, en el contexto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y le dice eso al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. O sea, le está diciendo, ya nadie le va a quitar ese trono, nadie le va a quitar esa posición, usted va a estar para siempre ahí, que es lo que dice Juan 17 cuando le dice, devuélveme la gloria que antes tuve. Y ese cetro, o sea, ese reinado es de equidad. Y es el cetro de su reino de equidad. O sea, es un reino equitativo, un reino que va a dar lo correcto y lo justo a cada persona. Al injusto le va a dar castigo porque dice que no deja al impío sin su justo castigo, pero también va a dar al justo la justa retribución cuando hace lo que él quiere, porque él dice que al que le honra, él le honra. Por una razón, porque ha amado la justicia y ha aborrecido la maldad. Por esa razón es que al Hijo lo declara de esa manera. Por esa razón te ungió Dios. ¿Cómo lo ungió? Por lo cual, dijo Filipenses capítulo 2, verso 9, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Te ungió Dios, el Dios tuyo, porque le está hablando al Hijo, a quien le dice al principio del texto, le dice Dios. Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Con óleo de alegría, más que a tus compañeros, esto es lo que se le hacía a los sacerdotes para ungirlos como sacerdotes, y cuando le dice más que a tus compañeros, está hablando no solo de los ángeles, sino de todas las personas que fueron enviadas como ministros de justicia, como pregoneros de paz, como fue Noé, como fue Sem, como fueron cada uno de los profetas, cada una de estas personas que representaban a Dios. Él está por encima de todos y está por encima de los ángeles también. Por eso hay un y grandote en el verso 7, en el verso 10 del capítulo 1. Y tú, oh Señor, refiriéndose a Jesucristo, en el principio fundaste la tierra. ¿Qué está mencionando de lo que Juan menciona en el capítulo 1? Verso 1, cuando dice que él era el Logos, que él es el principio de todo. Voy a leerlo acá. Me devuelvo a Juan capítulo 1. Podría decirlo de memoria, pero me gusta más que lo leamos. Queda más claro el mensaje. Cuando dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, escuche lo que está mencionando el libro de Hebreos. En el principio, Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué está mencionando? Está mencionando a Jesús en el principio. ¿En cuál principio? En el principio que dice en Génesis, puede ir conmigo al verso 26, donde dice, entonces dijo Dios Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. A ese principio. Por eso una vez que él va para la cruz, en el capítulo 17 del libro de Juan, dice claramente cuando él le habla a Dios en la oración, en la última gran oración, le dice en el verso 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti, como le has dado toda potestad sobre toda carne, o sea, le has dado potestad sobre la humanidad. ¿Cuál humanidad? A la humanidad, a los ángeles en el cielo y a lo que está debajo de la tierra, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, acabado la obra que me diste, y ahora vea lo que dice el verso 5, es hermosísimo y nos conecta con este verso 10 de Hebreos capítulo 1. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Lo que le está diciendo es, Padre, glorifícame, para que estas personas a las cuales les estamos mandando este evangelio reconozcan que yo soy Dios
y que fui el que estaba justamente contigo cuando el Espíritu Santo se paseaba sobre la tierra creando este mundo. Esa es justamente la idea del documento que estamos leyendo. Quiero quedarme aquí porque deseo dar espacio para que conversemos alrededor del tema. Yo sé que están muy calladitos, que están escuchando porque es hermoso escuchar la palabra de Dios. Pero también deseo que tengan participación dentro de lo que estamos aprendiendo.